Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de mecánica muscular, vamos a recordar cuáles son las principales enzimas intracelulares que nos van a permitir hacer diagnóstico de enfermedad muscular y cuáles son aquellas proteínas o enzimas principales que nos van a ayudar para hacer el diagnóstico de infarto de miocardio. Como siempre, la primera diapositiva destinada a mostrarles la bibliografía que se utilizó para confeccionar esta clase. Y bueno, lo primero que tenemos que saber cuando vamos a hablar de músculo miocardio y en general enzimas musculares, tenemos que saber que hay tres tipos de diferentes de músculo: el músculo esquelético cardíaco y la fibra lisa que ustedes ven acá, que participan en lo que son diferentes funciones en el organismo. Por supuesto, la célula cardíaca o el cardiomiocito va a estar lo que es el corazón. Lo que es el músculo esquelético, como puede ser por ejemplo el músculo acá que les estoy dibujando, va a tener una fibra específica que le va a permitir la contracción y cumplir las funciones para cual el músculo está destinado. Y después tenemos el músculo liso, que es el que participa de manera involuntaria en lo que son los órganos, como por ejemplo les dibujo acá el intestino. Cosa que ustedes ya saben, por ejemplo, las fibras del músculo cardíaco son fibras que están ramificadas, que no están bajo control voluntario. Por el contrario, las fibras de lo que es el músculo esquelético son fibras que son más alargadas, que estas sí, por supuesto que están bajo control voluntario, todo lo que tiene que ver con la motricidad fina y demás. Y las musculatura lisa son células, como dice acá, son células fusiformes, son células alargadas, estrechas, que no están bajo control voluntario como lo es la fibra cardíaca. Cosas interesantes que tenemos que saber: la contracción en estas fibras está dada gracias a una unidad estructural que se llama sarcómero. Acá yo les intento dibujar lo que son dos proteínas principales que le permiten la contracción al músculo, que es la miosina, o lo que es lo mismo filamento grueso, y lo que es la actina, o lo que es lo mismo decir filamento delgado. Estas proteínas que de alguna manera ayudan a la contracción la vamos a profundizar en el correr de esta diapositiva, porque son muy importantes, porque nos van a ayudar a hacer diagnóstico de algunas enfermedades. Como característica, el músculo es excitable y tiene la propiedad de contractibilidad, que justamente es lo que permite las funciones de movimiento. Entonces, es interesante que cuando el músculo de alguna manera está distendido y el sarcómero se acorta, este músculo por supuesto que también se acorta, ¿tá? Son las proteínas actina y miosina, de alguna manera comienzan a relacionarse entre ellas, y lo que terminan haciendo es acortando lo que es el sarcómero para pasar de un músculo relajado a lo que es un músculo contraído. ¿Tá? Me parecía interesante volver a recordar. Esto seguramente ya lo vieron en otras clases y demás, pero bueno, me parecía interesante recordar porque, bueno, muchas de las proteínas que ustedes ven acá las vamos a ir nombrando a lo largo de esta presentación, y está bueno que sepan dónde está y para qué sirve. ¿Tá? Una vez más, les dejo ahí la animación. Entonces, vamos a profundizar en esta clase estas proteínas que ustedes ven acá, que ya comienzan a ver que hay algunas que se repiten, como por ejemplo las troponinas. ¿Tá? Ustedes ven que acá está la CK y acá está la CKMB. Vieron que ya les digo, hay algunas que se repiten, y estas mismas que están acá las podríamos poner también acá porque están en el citoplasma del cardiomiocito. Pero bueno, intenté de alguna manera hacer énfasis en las principales y en las que más vamos a recorrer en en esta presentación, que son la CK o creatinquinasa, la mioglobina, la aldolasa, la LDH, AST, la troponina, que la vamos a profundizar también cuando hablemos ahora del cardiomiocito, y lo que es la creatinquinasa de su isoforma CKMB. Vamos a arrancar a hablar un poquitito de lo que es la ACK o creatinquinasa. Tenemos que es una enzima que tiene la particularidad de pegarle un fósforo a lo que es la creatina, hace este movimiento, y esto es fundamental porque esta unión de la creatina con un fosfato me permite a mí crear lo que se llama fosfocreatina, que es una fuente rápida de energía que tiene el músculo si lo requiere. ¿Qué tenemos que saber de la creatinquinasa? Bueno, es una enzima dimérica, es decir, que está compuesta por dos subunidades, que cada subunidad tiene actividad catalítica, y podemos llegar a encontrar tres isoformas. La isoforma que está compuesta por la subunidad M y por la subunidad B, por la subunidad M y la otra subunidad M, y también por las dos subunidades B. Son como de alguna manera los diferentes eh, mezclas que podemos encontrar en estas isoformas, las diferentes composiciones, no me salía la palabra, que podemos encontrar de esta forma. Vamos a hablar también en esta clase de lo que es una macro CK.
¿tá? Que es una creatinquinasa mucho más grande, con mucho peso molecular, de ahí la palabra macro, que ahora en el correr de las diapositivas la vamos a estudiar para saber cuándo está y qué interferencia nos puede llegar a hacer cuando realizamos las técnicas para dosificar la unidad MB sobre todo, la CKMB. Entonces, me parece interesante este cuadrito, porque si uno tiene en cuenta este cuadrito, empieza como a entender por qué, si bien la CK total aumenta, cuando es a predominio de la CKMM, uno piensa en un tipo de enfermedad y cuando es predominio de la CKMB, uno piensa en otro tipo de enfermedad. Acá tenemos que en lo que es el músculo esquelético, la CK, la isoforma que más predomina en lo que es el músculo esquelético, es la CKMM. Tiene un 3% solamente de CKMB. Vamos a ver que en el corazón, acá la cuestión se invierte y el 78% de toda la composición de la creatinquinasa es CKMB y el 22% es CKMM. Y tenemos que en lo que es el cerebro, tenemos el 100% está compuesto por la subunidad BB. Como de alguna manera esta subunidad se encuentra en el encéfalo y no pasa lo que es la barrera hematoencefálica, no la encontramos en sangre. Entonces, para que quede claro desde el vamos, cuando nosotros medimos la CK total, la actividad de la CK total es la sumatoria de la CKMB, perdón, de la CKMM y de la CKMB. La CKBB no contribuye a la actividad de la CK total porque justamente no puede pasar la barrera hematoencefálica y como está en el cerebro, de verdad que no la encontramos en sangre. Dicho esto, es interesante saber que cuando nosotros hacemos una extracción de sangre, vamos a dosificar la CK total y el valor de referencia de la CK total más o menos anda entre 400 y 300 unidades internacionales por litro. ¿Qué tenemos que saber de esto? Que de este valor de referencia, que es la CK total, el 95% de esta actividad es gracias a la subunidad MM, ¿tá? Porque bueno, nosotros tenemos una importante masa muscular y estas células están en continua renovación y bueno, cuando de alguna manera algunas células musculares mueren, vuelcan todo su contenido a la sangre, por eso tenemos un valor de referencia. Es normal tener actividad de la CK total, ¿tá? Como ya habíamos mencionado, el 97% de lo que de la subunidad que compone el músculo es MM, es muy intuitivo pensar que, bueno, si hay una gran renovación del músculo, la actividad total de la CK total, el 95% va a estar dada por la subunidad MM. A su vez, el 5% restante se le atribuye a lo que es la CKMB, producto también de esta regeneración celular, porque no hay que olvidarse que cuando la célula se rompe, porque, bueno, ya cumplió su vida útil y demás, va a volcar su contenido a la sangre y va a volcar a la sangre CKMM y CKMM y CKMB. Cuando uno mide la actividad total, es de ahí que concluye que el 95% de esa actividad total corresponde a la MM y un 5% a lo que es la MB. Cuando nosotros vamos a ver un aumento de la CK total a predominio de la MM, en estas situaciones, yo les traigo las tres que de alguna manera más frecuentemente nos vamos a encontrar en la clínica. Cuando uno se da determinada medicación, ¿tá? Como puede ser, no sé, por ejemplo, un benzetacil, por ejemplo, cuando hay algún consumo de sustancias o cuando hay algún aplastamiento. ¿Por qué? Porque acá son tres situaciones donde lo que más estamos rompiendo es músculo. Entonces, como yo rompo fibra muscular, lo que se va a volcar en la sangre son estas isoformas, predominantemente lo que es la CKMM. Vamos a tener un aumento de la CK total, lógicamente porque en situaciones normales uno no se pincha todos los días, ¿tá? Uno no sufre un aplastamiento todos los días. Entonces, como tenemos de alguna manera estas situaciones, vamos a volcar más enzimas a lo que es la sangre y cuando midamos la actividad de la CK total, va a estar aumentada, pero a predominio de lo que es la subunidad MM. Por el contrario, cuando nosotros tenemos algún infarto en lo que es el corazón, vamos a tener un aumento también de lo que es la CK total, pero en este caso vamos a tener un aumento de lo que es la fracción MB, hasta un 20% del total de la CK, de la CK total es MB cuando de alguna manera tenemos un infarto de miocardio. También, por supuesto, si tenemos
alguna necrosis o muerte celular de algún cardiomiocito, también se va a volcar a la sangre la CKMM. Pero como el corazón tiene mayoritariamente la subunidad MB, lo que vamos a ver es la CK total aumentada con un aumento de la MB hasta un 20%. Dijimos que lo normal de la, del peso, del peso relativo, digamos, de la CK total, era un 5% de MB. Cuando tenemos un infarto, este porcentaje pasa a ser hasta de un 20%. Entonces, podemos empezar a concluir varias cosas de esta diapo y de lo que hemos venido hablando. Cualquier traumatismo, cualquier pinchazo, cualquier enfermedad muscular que degenere los músculos eleva las concentraciones de CK total. En este primer renglón, la CK total va a ser a predominio de MM y la medición de la fracción MB, esta fracción, la fracción MB que está en el músculo cardíaco, puede contribuir al diagnóstico de infarto agudo miocardio y esto lo vamos a profundizar más adelante porque hubo un tiempo donde se utilizaba la CKMB como marcador de infarto de miocardio. Hasta hoy se sigue utilizando, pero hoy corre de alguna manera más por la pista principal las troponinas, que las vamos a analizar más adelante. Entonces, cuando uno sufre un aplastamiento, cuando se da alguna medicación intramuscular por una inyección, queda bastante claro por qué aumenta la CK total. Y la pregunta es, ¿por qué la cocaína, que puede ser una sustancia ilícita, genera un aumento de la CK? Todo lo que es cocaína genera una estimulación en el sistema nervioso central que de alguna manera comienza a enviar pulsos hacia lo que es el sistema nervioso autónomo, sobre todo los vasos sanguíneos, que lo que hace es estimular tanto que genera una vasoconstricción. Esa vasoconstricción tiene la consecuencia de que, claro, los órganos, si reciben menos sangre, porque justamente este vaso está vasocontraído, van a empezar a sufrir isquemia y si esto se mantiene en el tiempo, si sucede en lo que es el músculo cardíaco, pueden sufrir un infarto y si sucede a nivel muscular, puede llegar a generar lo que es la rabdomiólisis, que es la destrucción total de lo que es el músculo. Me pareció interesante porque lo que es el aplastamiento claramente rompe músculo y aumenta la CK. Lo del pinchazo, lo que les decía, también era bastante intuitivo que al romper músculo aumenta la CK y me pareció interesante detenernos por lo menos unos segundos a explicar por qué algunas sustancias pueden generar un aumento de la CK y es principalmente por una vasoconstricción que puede generar estas dos enfermedades, incluso el infarto agudo miocardio en personas jóvenes. Entonces, em, ¿cómo en el tiempo se empezó a utilizar la CKMB para definir, y la CK total también, cómo era esta relación para definir si me tengo que preocupar por algo muscular o si me tengo que preocupar por algo cardíaco? Durante mucho tiempo se utilizó esta fórmula donde ustedes ven que se dividía la actividad enzimática de la SKMB dividida la actividad enzimática de la CK total. Y esto se multiplicaba por 100. ¿Y qué pasaba? Como les decía, el 95% de la CK, de la actividad de la CK total es MM. El otro 5% de actividad se lo aportaba lo que era la CKMB. Entonces, cuando de alguna manera esta CKMB, que estamos acá arriba en el numerador, aporta el 5%, cuando es más del 5% y hasta un 20%, uno debe sospechar que el origen es cardíaco. Acá les traigo un ejemplo. Imaginemos que tenemos una CK total de 520 y una CKMB de 42. Cuando uno hace esta fórmula y la multiplica por 100, se da cuenta que el porcentaje de actividad de la CKMB con respecto a la total es de un 8,07, es decir, estamos entre un 6 y el 20%, que me hace a mí sospechar de un origen cardíaco. Acá donde decimos que el infarto agudo de miocardio es probable. ¿Qué pasa? Uno también, cuando estamos en el laboratorio, muchas veces no tenemos acceso a un dato clínico, pero esto claramente debe correlacionarse con la clínica del paciente y debe correlacionarse también con los hallazgos que uno encuentra en el electrocardiograma. ¿Tá? Cuando uno tiene esa tríada, que la vamos a ver más al finalizar estas diapositivas, uno le es más fácil hacer el diagnóstico de infarto de miocardio, que, insisto, se van a sumar a lo que es esta fórmula, se van a sumar la dosificación de troponinas. ¿Tá? Pero vamos paso a paso. Acá les traigo un ejemplo donde esta división nos pone en la pista de que hay un infarto agudo de miocardio a la vuelta. Les pongo este otro ejemplo donde tenemos una actividad de 1200 de la CK total, 30
unidades por litro de lo que es la MB, que cuando uno hace esta fórmula, de alguna manera, como es menos de lo que es el 6%, nos da 2,5% de actividad de la MB, y dijimos que era hasta 5. En este momento no nos estaría preocupando algo cardíaco, sino que sería algo más muscular. Cuando nosotros queremos medir lo que es la CK total, se realizan diferentes reacciones enzimáticas donde a la enzima se le da su sustrato para que ella lo convierta en producto. Acá el sustrato lo quiere simular este cuadrado lila que es desdoblado por esta subunidad y esta subunidad para formar un producto. Esto que les traigo acá ya lo vimos cuando vimos enzimas, cuando aprendimos que la enzima iba por su sustrato para formar el producto. Y se acuerdan que habíamos dicho que la velocidad inicial, esta que yo tengo que medir acá en los primeros minutos, es proporcional a la cantidad de enzima de la muestra. Cuando hablamos de enzima, esto lo profundizamos bastante. Entonces, de alguna manera, así mediríamos lo que es la actividad de la CK total. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero medir la actividad de la CKMB? Esa actividad que yo voy a poner en el numerador de la fórmula que vimos en la diapo anterior. Hay una técnica que se llama, que ustedes la van a hacer en el práctico, que es CK por inmunoinhibición. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero medir solamente la actividad de lo que es esta subunidad B, debo, de alguna manera, eliminar a la actividad de la CK-M. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace es exponer a la muestra del paciente contra diferentes anticuerpos monoclonales que van a inhibir la subunidad M de lo que es la CKMB, y por supuesto van a inhibir a las dos subunidades M en caso de que haya CKMM a la vuelta. Entonces yo estaría midiendo solamente la actividad de la subunidad B, que dijimos que de la MB es la que está en el músculo cardíaco. Entonces lo que yo voy a estar midiendo de alguna manera es la actividad de una subunidad de la CKMB, que yo sé que la CKMB está principalmente en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo la expongo a lo que es a su sustrato, me va a desdoblar en su producto y yo acá voy a medir una absorbancia y voy a dar una concentración de CKMB en actividad enzimática. Hay algo que se llama macro CK, que acá les dejo que es la macro CK. La macro CK es un compuesto que es gigante, que es macromolecularmente, es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque la macro CK es una CK que está unida a una IgG. Cuando nosotros tenemos en el cuerpo grandes cantidades de anticuerpos, por ejemplo, en los procesos autoinmunes, ¿tá? Cuando nosotros tenemos una enfermedad autoinmune, tenemos muchos anticuerpos que algunos de ellos se unen en la CK formando lo que es esta, esta molécula mucho más grande, por eso se le llama macroCK. También se ha descrito que en enfermedades hepáticas graves o algunos tumores también puede aparecer la macroCK. Pero ¿por qué les traigo la macroCK para conversar? Porque la macro CK, como de alguna manera es una CK que tiene pegado varios IgG, que es lo que les intento mostrar con estas rayas negras tipo dientes de sierra, ¿qué sucede? Cuando yo quiero realizar la cuantificación de la CKMB por esta técnica, los anticuerpos que antes me inhibían la actividad de la subunidad M no van a poder porque justamente está rodeada por IgGs. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no logro inhibir a lo que es la subunidad M, cuando yo coloque el sustrato, lo que va a pasar es que tanto la subunidad B como la subunidad M van a comenzar de alguna manera a transformar este sustrato en producto. Y esto lo que voy a hacer es me va a aumentar lo que es la absorbancia de este producto, dándome una concentración de CKMB más elevada. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Que si yo tengo una molécula, una macro CK a la vuelta, esta fórmula me va a dar un aumento de lo que es el numerador. Entonces, si a mí en cualquier fórmula me aumenta el numerador, teóricamente me tendría que también aumentar lo que es el resultado final. Y acá de alguna manera les pongo un ejemplo donde imaginemos que es un paciente que tiene una macro CK, le hacemos la cuantificación de CK total, de CKMB, que va a estar aumentada, porque yo la macro CK no la puedo inhibir con los anticuerpos que le coloco, me va a dar un valor que cuando yo hago esta relación me puede dar un porcentaje que, claro, entra
en lo que son los valores sugestivos de infarto de miocardio. Y capaz que el paciente no tiene ni siquiera el dolor en el pecho. Es por eso que esta técnica de alguna manera quedó un poco en desuso, porque estábamos sospechando a gente que tenía infartos porque teníamos una relación bastante elevada que cuando uno lo compara con los porcentajes donde yo debo sospechar origen cardíaco, cuando debo sospechar un IAM, claro, obtenía valores que entraban en este rango. Es por eso que de alguna manera quedó en desuso y tuvieron que inventarse otras cuestiones que ahora la vamos a ver. Los insertos, cuando uno lee los insertos, dijimos, el valor sugestivo es entre 6 y 20%. Cuando yo tengo un valor mayor, como en este caso que les pongo, los insertos nos dicen que si el porcentaje supera el 20%, como les pongo el ejemplo acá, se puede sospechar la presencia de una forma macro CK, esta que tengo acá. O sea, cuando yo supero el 20%, es como mucho más fácil, porque digo, bueno, por más que yo tenga un infarto, ya está estudiado que este porcentaje no debe superar el 20. Si llega a superar el 20, yo ya tengo que pensar que tengo una macro seca. Cuando supero el 20%, de verdad que es más fácil darse cuenta. El tema es que, claro, cuando yo entro en una zona gris como acá, es muy difícil saber si tengo una macro CK o el paciente verdaderamente puede llegar a estar sufriendo un infarto. Es por eso que, de alguna manera, como les digo, esta macro CK hizo que las técnicas de inmunoinhibición fueran desplazadas por otro tipo de técnicas que vamos a detallar más adelante. Esto se los traigo para nada, me pareció interesante. ¿Qué pasa? Nosotros en el laboratorio podríamos llegar a hacer un proteinograma electroforético utilizando o analizando las diferentes isoenzimas, ¿tá? Y ver si tenemos alguna banda y esa banda nos pone en la pista de que puede haber una macro CK. Acá, por ejemplo, les traigo un paciente que puede llegar a tener un infarto de miocardio porque tenemos CKMM, se pinta la banda de la CKMM y se pinta la banda de la CKMB, que dijimos también que CKMB tengo en la sangre, ¿tá? Y representaba un 5% de lo que es la CK total. Lo que es el primer paciente y lo que es el último paciente, ¿tá? Pueden ser tranquilamente pacientes sanos, ¿tá? Porque tengo solamente fuertemente la actividad de la CKMM, una leve actividad de la CKMB que puede tranquilamente corresponder a ese 5%. Por eso acá yo no tengo números, yo acá solamente veo bandas, no tengo los valores en actividad enzimática para ponerme nervioso o no. Pero lo interesante es que quiero que vean que acá el paciente número 3 tiene una CK-MM y también tiene una macro CK. La macro CK, eh, como de alguna manera es una proteína, se carga y migra. El tema es que como está unida a, por ejemplo, la IgG, la conformación de la proteína, esa macroestructura, hace que cobren de alguna manera tenga carga diferente, por ende la migración sea diferente, y yo la empiezo a ver lugares que tendría que estar vacío. Entonces cuando veo este tipo de bandas, me ponen la pista de que el paciente tiene una macro seca. Acá el paciente 3 y 4 son portadores de una macro seca. Esto en laboratorio actualmente no se hace porque, bueno, llevaría mucho tiempo y de verdad no se utiliza cuando sospechamos algún infarto. Acá, por ejemplo, les traigo cómo se vería un trazado de un paciente donde sospechamos infarto, porque bueno, tenemos la CKMM con su unidad CKMB, que en el paciente donde de alguna manera está sano, no tiene, tiene solamente CKMM, no vemos por ningún lado lo que es la banda de la CKMB. Esto actualmente no se hace porque en realidad en una situación de urgencia esto demoraría, por eso que esto quedó en desuso. Se los traigo porque me parecía interesante cómo a nivel de proteinograma electroforético también se pueden hacer una electroforesis de las diferentes isoenzimas y cómo es que se ve. Entonces, vamos a hacer como un mini en suma. La CK total aumenta cuando se produce una lesión, inflamación o necrosis del músculo esquelético o músculo cardíaco. Yo quiero que eso quede claro. La CK total, la actividad de la CK total. La, mm, Dijimos que había
técnica que se llama inmunoinhibición, que teníamos la presencia de la macro CK que podía darme resultados falsamente aumentados. Es por eso que se empezó a cuantificar lo que es la CKMB masa, que es de alguna manera decir en unidades de masa cuánta CKMB tengo. O sea, yo ya no estoy midiendo actividad enzimática, estoy midiendo cuántas, en unidades de masa, cuántos nanogramos litro tengo de lo que es esta enzima. ¿Por qué se empezó a medir de esta manera? Porque se vio que esta técnica de medir la CKMB masa tenía menos interferencias. La macro CK, de alguna manera, cuando yo utilizo este tipo de técnicas, no me interfiere. ¿Tá? Y la CKMB, vamos a ver más adelante en una curva, es un buen marcador para la detección del reinfarto, y esto lo voy a dejar por acá porque no quiero adelantar lo que viene porque lo vamos a ver más lindo con una curva. Entonces, entró en el mercado lo que es la CKMB masa, que es justamente medir la cantidad en unidades de masa de la enzima, no medir, no medir la formación de producto, ¿tá? Como sí hace lo que es la CKMB por inmunoinhibición, que mide actividad enzimática. ¿Por qué se empezó a utilizar este tipo de técnicas? Porque tiene mayor especificidad. Yo cuantifico directamente la CKMB, no solo la actividad, como sí lo hace la inmunoinhibición, y me reduce lo que es la interferencia como la macro CK. A su vez, medirla en estas unidades de masa y con esta técnica tiene mucho más sensibilidad en las primeras horas del infarto, porque se vio que cuando yo tengo un infarto, quizás la actividad enzimática, por más que tenga el infarto, todavía no es elevada. En cambio, este tipo de técnica a mí me permite ya detectar desde el vamos pequeñas cantidades. Entonces, claro, es mucho más sensibilidad. Yo puedo de alguna manera diagnosticar el infarto mucho antes. Y tiene mejor correlación con el daño miocárdico. Es decir, cuanto más elevado estés, más elevado esté, de alguna manera me pone en la pista de que el daño también es mayor, cosa que no tengo con lo que son las técnicas de inmunoinhibición por la cantidad de interferencias que puede llegar a tener. Insisto con esto, a medida de que vamos recorriendo esta clase, vamos a ver que la CKMB está buena, pero tenemos otros marcadores más cardioespecíficos, pero bueno, en el tiempo es como les estoy narrando como una línea de tiempo, ¿no? ¿Qué era lo que se hacía, qué es lo que se está haciendo hasta actualmente y qué es lo que más se usa, que son las tropos, junto con la medición de la CKMB, pero bueno, vamos por partes. ¿Qué sucede? Esta técnica de SKMB masa, acá yo les traigo una copia de lo que es el inserto, donde ¿qué es lo que te dice? Que utiliza dos anticuerpos contra la CKMB humana y es un tipo sándwich. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno ve la reacción es como que de verdad queda un sándwich, pues, producto de los anticuerpos que vendrían a ser los panes, ¿verdad? Y adentro lo que vendría a ser el relleno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos anticuerpos específicos, no solo de un lado, sino que también del otro. Esto es lo que justamente le da más especificidad y mucho más sensibilidad, porque tiene la capacidad cuando los anticuerpos reconocen estas epítopes, de alguna manera tienen la capacidad de detectar pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que le ganó por goleada a lo que es la ACK por inmunoinhibición. Entonces, lo que se hace después acá es, esto va a generar una reacción, una turbidez, algo que yo lo voy a poder medir. Acá le pongo el ejemplo, si por ejemplo midiéramos absorbancia, la voy a extrapolar en una curva de calibración y en vez de informar la actividad enzimática, porque acá yo no estoy midiendo producto, yo acá no estoy midiendo el producto de esta enzima, yo acá estoy midiendo la enzima propiamente. Las unidades cambian y en vez de informar unidades internacionales, voy a informar nanogramos mililitros porque es unidades de masa. Ahora, todo muy lindo, pero ¿qué pasa? Esta fórmula que yo les mostré anteriormente se puede utilizar cuando justamente estamos hablando de la CKMB que me brinda resultados en actividad enzimática, dividido la CK total que también me brinda resultados en actividad enzimática. Pero ¿qué sucede ahora? Yo tengo que la CKMB se mide en nanogramos mililitro y la estoy dividiendo por un denominador que tiene actividad enzimática. Acá, de alguna manera, estamos comparando lo mismo, pero acá ya no. Entonces, claro, cuando se empezaron a utilizar estas técnicas,
Es como que la fórmula no es la misma, porque acá no estoy dividiendo lo mismo, ¿tá? Estoy dividiendo unidades distintas. Es por eso que los valores cambian y ya dejamos de pensar en esto y empezamos a pensar en esto otro, donde si esta relación, esta fórmula me da mayor a 4, es muy sugestivo de que puedo llegar a tener un infarto agudo de miocardio. Por ende, si esto me da menor a 4, es muy sugestivo de que no, tengo que pensar que hay algún problema con el músculo esquelético. Entonces, ¿cuándo uso una fórmula o cuándo uso la otra? Dependiendo de cómo yo esté midiendo. Si tengo el ACK por inmunoinhibición, que me da actividad enzimática, voy a utilizar esta fórmula. Ahora, hoy la gran mayoría de los laboratorios utiliza esta porque justamente la ACK por inmunoinhibición, algunos laboratorios ya no la usan, pero deben de alguna manera crear un ratio, un índice para de alguna manera ponernos en la pista si estamos frente a un origen miocárdico o frente a un origen del músculo esquelético, ¿tá? Esta fórmula acá abajo no sustituye a esta de acá arriba, porque insisto, quizás hay algún laboratorio a la vuelta que sigue utilizando la CK por inmunoinhibición, CKMB por inmunoinhibición, y bueno, por supuesto que va a tener que usar esta de acá arriba con estos valores de referencia. Entonces, acá les traigo cómo se ve el resultado de un laboratorio y vamos a jugar un poquito con las fórmulas y ver qué concluimos. Igual acá ya está pintado, así que está. ¿Qué es lo que tenemos? Dato clínico, aplastamiento. Entonces, ya cuando uno ya tiene el dato clínico, ya nos pone en la pista de qué subunidad puede estar aumentada y qué es lo que yo estoy pensando. Distinto es cuando yo no tengo dato clínico. En este caso, ¿qué tenemos? Una CK total de 58.000, cuando el valor de referencia al límite superior es 308. Y una CKMB masa, vieron acá unidades nanogramos mililitro, con que vale 109, cuando el límite superior para varones es 4,9 y para mujeres 2,9. Claramente yo voy a utilizar la fórmula que me relaciona masa dividido actividad enzimática. ¿Ah? ¿Qué es lo que obtengo acá? Un valor de 0,18. Cuando me voy a lo que es la cuadrícula que le dejé en la diapo anterior, claramente vemos que 0,18 es menor a 4, por ende nos inclinamos mucho más de que el origen es músculo esquelético. Ya con el dato clínico sabíamos que el problema estaba en el músculo esquelético. ¿Ah? Pero bueno, nada, así es como hacemos las cuestiones. Me pareció que estaba bueno ir parte por parte, analizando dato clínico, fórmula y terminar concluyendo. Algo interesante también, y esto nos sirve para complementar examen de orina, cuando uno tiene una orina de un paciente que sufrió un aplastamiento, es muy probable que la hemoglobina venga positivo y yo no vea glóbulos rojos en lo que es el sedimento. Y en estos casos, ¿qué sucede? Ustedes me pueden decir, bueno, capaz que se procesó tarde y los glóbulos rojos de alguna manera se lisaron. Esa puede ser una posibilidad, claramente. Pero en este caso, ¿qué sucede? Los músculos dentro de su citoplasma, cuando se rompen o cuando tengo un infarto, como les intento dibujar acá, liberan a lo que es la circulación una proteína que es la mioglobina. Y ya entramos a hablar un poquito de otra proteína que está en el citoplasma del músculo esquelético y del músculo cardíaco. Esta proteína que está en el músculo esquelético y músculo cardíaco lo que hace es unir oxígeno para que de alguna manera todo el músculo lo pueda utilizar. Es como está la hemoglobina en la sangre y está la mioglobina en lo que son los músculos para facilitar el transporte de oxígeno dentro del mismo músculo. Cuando a mí se me rompe algún músculo, acá les dibujo el músculo esquelético y el músculo cardíaco, se vuelca a la circulación grandes cantidades de mioglobina, sobre todo en un aplastamiento donde la cantidad de músculos, fibras musculares rotas es mucho mayor que un simple desgarro. Y esto hace que la mioglobina que está en la sangre se filtre por lo que es el glomérulo y la encontramos en lo que es la tira reactiva. ¿Por qué? Porque la hemoglobina y la mioglobina ambas tienen grupo hemo y lo que termina detectando la tira reactiva es una reacción que favorece el cambio de parche porque tengo el grupo hemo. Entonces puedo llegar a tener el parche de hemoglobina positiva por la mioglobina. Eso me parece que tiene que quedar bastante claro. Es por eso que yo no encuentro glóbulos rojos en lo que es el sedimento. A su vez, les voy a recordar un teórico que vimos ya hace rato cuando dimos insuficiencia renal.
sobre todo insuficiencia renal aguda, donde hay una partecita que nosotros dijimos que la insuficiencia renal aguda podía estar precipitado por diferentes sustancias tóxicas exógenas y endógenas. Y dijimos que como una sustancia endógena teníamos al calcio, a la hemoglobina y a la mioglobina. Cuando yo tengo grandes cantidades de mioglobina, se filtran por lo que es el glomérulo y es tóxica para lo que son los túbulos y de alguna manera pueden precipitarme una insuficiencia renal aguda. Entonces, acá el problema no es solo el aplastamiento, sino que puede llegar a tener un compromiso renal por esto que les acabo de comentar, porque la mioglobina es un componente endógeno que es nefrotóxico. ¿Sirve la mioglobina para el diagnóstico de infarto? Porque dijimos, la mioglobina está en el músculo y está en el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Ya cuando una proteína está en dos músculos, y bueno, la cuestión es difícil. Acá les traigo un párrafo de lo que dice el Henry. Dice, la mioglobina es una proteína de transporte, bueno, lo que hablamos, y fijación del oxígeno que se encuentra en el músculo cardíaco, acá se los dibujo, como en el músculo esquelético. Los métodos actuales no pueden distinguir el tejido de origen de la mioglobina, entonces ya tengo una limitante ahí. Pero qué bueno, qué cosa buena tiene esto. Si hay un resultado negativo, indica la fuerte probabilidad de que el infarto no se haya producido. Y es lógico, porque si yo tengo mioglobina, yo sé que algo se rompió. No sé si es muscular o si es cardíaco. Ahora, si yo la cantidad de mioglobina que tengo en la sangre es normal, yo ya sé que no hay ningún músculo roto. Por eso me aleja el diagnóstico de infarto de miocardio. Y te dice que la determinación tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué es un alto valor predictivo negativo? Se los dejo acá. Es cuando una prueba me da negativa, me aleja de verdad del diagnóstico de la enfermedad que estoy pensando. Acá, si la mioglobina me da un resultado normal o disminuido, casi que me aleja de lo que es alguna enfermedad cardíaca, porque dentro del corazón yo tengo, en los cardiomiocitos tengo la mioglobina. No puedo decir cuando tengo mioglobina de quién es, si es del músculo esquelético o si es del músculo cardíaco. Pero lo que sí puedo afirmar es que si yo no tengo mioglobina, de alguna manera no hay ninguna estructura muscular o cardíaca lesionada. Por eso es que la probabilidad de infarto de miocardio de verdad que se aleja. Acá lo que les traigo también es que la mioglobina, esto lo vamos a profundizar más adelante, pero vean que dice cardio específico, no, y no me estratifica el riesgo, es decir, una mioglobina alta no me pone en la pista de si el paciente tiene más chance de morirse o no. Esto incluso lo vamos a profundizar en las diapos que vienen, pero me pareció interesante ya mostrarles este renglón que es la más precoz de todas las proteínas que vamos a estudiar, pero no es cardio específica. Entonces, de alguna manera es como que como marcador cardíaco pierde justamente especificidad y no me estaría sirviendo. Pero me sirve por la negativa, por este alto valor predictivo negativo que tiene. Nosotros tenemos en el laboratorio equipos automatizados y tenemos este mini equipo que es como un plan B muchas veces cuando el equipo automatizado se rompe. Los equipos automatizados normalmente la mioglobina no la cuantifican, pero este equipo pequeño, acá les dejo un resultado de un paciente donde mide tres cosas, mide la CKMB, mide la mioglobina y mide lo que es la troponina I, que ahora más adelante vamos a profundizar. Y te deja acá los valores de referencia justamente que están relacionados a este equipo. Y ustedes ven que la mioglobina en este paciente dio 92, ¿tá? Y tenemos que el valor normal es de 0 a 107. Entonces, con una mioglobina normal, obviamente que acá ya las troponinas son negativas, pero como no hemos entrado todavía a hablar de troponinas, vamos a dedicarnos a hablar de la mioglobina. Como la mioglobina es normal, a mí me aleja el diagnóstico de infarto de miocardio. Y a su vez, tengo una CKMB que yo sé que la CKMB está fundamentalmente en el músculo cardíaco de 4, ¿tá? Cuando en realidad va hasta 4,3. Entonces tengo dos analitos que de alguna manera me alejan de lo que es el infarto agudo miocardio, por lo menos desde el punto de vista laboratorio. ¿Tá? Este paciente hay que verle el electro, hay que ver la clínica cómo está y eventualmente ver si se debe repetir alguno de estos analitos en el tiempo, como vamos a ver a lo largo de esta presentación.
Vamos a hacer un ensuma de lo por qué aumenta la CK total. La CK total aumenta en las lesiones del músculo esquelético, como vimos, el traumatismo, el aplastamiento, por supuesto que la cirugía o las inyecciones musculares. Te pinté de amarillo más o menos los que hemos estado hablando. Después, las causas, esto más o menos como más o menos en agudo. Después, algo crónico, ¿tá? El abuso de drogas intravenosas, ¿tá? Porque bueno, uno al inyectarse cosas está rompiendo músculo. Algunos medicamentos también que los pacientes consumen de manera crónica pueden tener alguna lesión muscular crónica, y dijimos que dentro del músculo estaba la ACK. Entonces me va la CKMB y la CKMM principalmente, entonces me aumenta la actividad de la CK total. Hay pacientes que tienen algunas enfermedades musculares que de alguna manera el músculo empieza a degenerarse y eso hace que aumente la CK total. El abuso de alcohol también está asociado a un aumento de la CK total. La rhabdomiólisis es una enfermedad donde se degenera el músculo esquelético y puede ser por drogas, como les comentaba el caso de la segunda o tercera diapositiva de el consumo de cocaína, en algunas infecciones también, en el aplastamiento. Son situaciones donde la rhabdomiólisis dice presente y uno cuando mide la CK total, claro, como hay degeneración, hay rotura de muchas fibras, claramente va a estar aumentado. Y también la CK total va a aumentar en las lesiones cardíacas. Cualquier infarto de miocardio va a tener un aumento de lo que es la actividad, de lo que es la CK total, pero el porcentaje de la MB con respecto a la total va a ser mucho mayor a que si tenemos una lesión solamente del músculo esquelético. ¿Ah? Acá les traigo un cuadrito para que ustedes, por ejemplo, vean la cantidad de veces que está, esto es la actividad enzimática que tienen estas enzimas con respecto al suero. Ustedes ven que cuanto más actividad enzimática tengan es porque está como en más concentración. Y si vemos la CK, vemos que está en el músculo esquelético, en el corazón y en el riñón, pero fuertemente, fuertemente está más concentrada o tiene una actividad mayor en lo que es el músculo esquelético. Es por eso que cuando hablamos de lesión de músculo esquelético, nadie va a dudar de que la enzima que se debe solicitar para valorar esta lesión de músculo esquelético es la CK. Que esto también tengo un cuadrito más adelante que resume un poquito qué enfermedades tengo que pensar cuando yo combino diferentes actividades enzimáticas de enzimas distintas. Hablamos de la CK, hablamos de la mioglobina, dos palabras de la mioglobina porque en realidad no hay mucho más para decir, la vamos a ver más adelante ahora en un cuadrito y en una gráfica. Y otra enzima que forma parte de lo que es el enzimograma muscular y nos pone en la pista de si hay algo en los músculos que está sufriendo daño es la aldolasa. La aldolasa es una enzima que, si ustedes ven acá la glucólisis, participa la aldolasa justamente en la glucólisis donde hace que la fructosa 1,6 difosfato vaya a lo que es dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. 3-fosfato. Es como que participa en una de las tantas reacciones de la glucólisis. ¿Qué tenemos que saber? Que bueno, que es una enzima de la glucólisis. Yo tengo tres tipos de isoenzimas. La aldolasa A es la que normalmente está en todos los tejidos, la mayoría en el músculo. La aldolasa B está en el hígado y la aldolasa C es la del cerebro. Cuando uno mide la aldolasa, mide la actividad de la aldolasa total, es decir, de la sumatoria de la actividad de esta. Pero el aumento de la aldolasa, un aumento importante de la aldolasa total, se asocia a la actividad un aumento de la actividad de la aldolasa A. ¿Por qué? Porque está en todos los tejidos y en su mayoría en el músculo. Entonces, como les pongo acá, la actividad de la aldolasa sérica se incrementa en las enfermedades hepáticas, aquí, en el infarto de miocardio y sobre todo, porque tenemos una masa muscular bastante más grande que lo que es la masa hepática y lo que es la masa cardíaca, sobre todo aumenta en las enfermedades musculoesqueléticas. No es específico para nada, pero si yo tengo una aldolasa elevada junto con una CK elevada, uno puede pensar que fuertemente se asoma el daño del músculo. Ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿por qué no pienso en lo que es enfermedades del miocardio también? Porque ahí tendría que tener una CKMB que me respalde y que su proporción con respecto a la CK total sea significativa como hemos aprendido con las fórmulas. Entonces,
Esto lo saqué del librito también de la bibliografía, donde específicamente dice que la determinación de la aldolasa en el laboratorio ya casi no se hace porque se prefiere la CKM, la CK total. Se prefiere medir lo que es la CK total por ser más específica en lo que es las alteraciones musculares. ¿Por qué? Porque vemos que la CK, me voy a ir un poquito para atrás, vemos que, por ejemplo, la CK en lo que es el hígado, casi como que no tiene actividad enzimática, no hay mucha CK en el hígado. Entonces, claro, lo que me sucede acá es que si yo tengo la aldolasa elevada con una CK de alguna manera disminuida, yo como que no pienso mucho en músculo. Por el contrario, si yo tengo una aldolasa elevada junto con una CK total elevada, ¿tá? Me apoya fuertemente lo que son alteraciones musculares. Entonces, acá les dejo algo también tomado del libro de Principios de Bioquímica sobre lo que es la aldolasa. Primero que nada, como los hematíes tienen una actividad de la aldolasa 10 veces mayor a la sérica, muestras hemolizadas es como que de verdad no hay negocio para poder procesarlas, ninguna muestra hemolizada, en verdad. Pero la aldolasa está muy concentrada en lo que son los hematíes, es por eso que no se deben procesar muestras hemolizadas. Y en el libro nos recalca que no se debe conservar una muestra sin separar del suero, sin separar el suero del coágulo, porque libera la aldolasa del interior de los hematíes y la actividad claramente puede aumentar hasta un 50% con respecto al suero separado. Es decir, si nosotros nos demoramos en separar el suero o no lo hacemos en los tiempos validados o correctos, estaríamos como sobreestimando la verdadera concentración de actividad enzimática de lo que es la aldolasa. Después también hay algo interesante que la aldolasa aumenta como dijimos, está principalmente en los músculos. Entonces, las distrofias musculares aumentan, rabdomiólisis ni que hablar, traumatismos musculares también. El tema es que, esto me pareció interesante, que no se observan elevaciones en otras enfermedades de los músculos de origen neurológico, como puede ser la esclerosis múltiple o lo que es la enfermedad de Parkinson. Así que en ese sentido, la aldolasa nos pondría en la pista sobre distrofias, rabdomiólisis o traumatismos, no en enfermedades de origen neurológico como la esclerosis y la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar un poquito de la LDH que le hemos mencionado en otros teóricos también. Tenemos que saber que es una enzima totalmente inespecífica porque está en todos lados. Cualquier célula de cualquier parénquima que se muera, se esté pasando por un proceso de isquemia y luego una necrosis, va a liberar de su citoplasma LDH. Y acá lo que les intento mostrar es que esto también lo hemos conversado, la función de la LDH. Ustedes recuerdan que cuando la célula consume glucosa, realiza la glucólisis hasta piruvato y si tiene oxígeno va a entrar el ciclo de Krebs y si no tiene oxígeno va a empezar a formar lactato para de alguna manera poder generar unas pocas moléculas de ATP cuando se realiza este ciclo. Cosas que tenemos que saber, la LDH se utiliza en hematología y oncología porque de alguna manera es una muy buena predictora para enfermedades como lo que es la leucemia y enfermedades como es el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Se utiliza principalmente para ver la probabilidad de supervivencia de estas enfermedades, pero insisto, es una enzima, de hecho acá les traigo una tablita donde ven que está en todos lados, suero, corazón, eritrocitos, corteza, pulmón, corteza renal, pulmón, músculo esquelético, hígado, y de verdad que o sea, esto que ustedes ven acá, las diferentes isoformas del 1 al 5 fue porque en el orden que se fueron descubriendo, pero vieron que cualquier parénquima que sufra alguna lesión libera LDH de la sangre, por eso que el interpretar un resultado de una LDH sola sin ninguna otra enzima, sin ningún otro contexto, sin ningún dato clínico, de verdad que es muy difícil. La AST. La AST, algo hablamos de ella cuando hablamos de lesión hepatocelular, cuando vimos funcionalidad hepática. La vamos a ver también más profundamente cuando veamos algo del ciclo de la urea, pero acá algo les voy a mostrar de esa diapos que vamos a ver en otras clases del ciclo de la urea para entender qué es lo que hace. La AST lo que hace es transferir grupos aminos de un aminoácido hacia lo que es un cetoácido, un alfa-cetoácido. ¿Qué pasa? Este alfa-cetoglutarato es
un aminoácido que le falta el grupo amino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo quiero reutilizar o sí, reutilizar lo que es el esqueleto carbonado del aminoácido, para yo poder reutilizarlo para lo que la célula necesite, debo eliminar el grupo amino de lo que es el aminoácido. Y para eliminar a este grupo amino, yo se lo debo dar a otra molécula, que esto es un aminoácido sin el grupo amino, que cuando esto sucede gracias a la AST y a la ALT, lo que sucede es que este alfa-cetoácido, que tiene nombre en este caso es el alfa-cetoglutarato, que insisto es un aminoácido sin el grupo amino, cuando la AST en este caso le quita el grupo amino a este aminoácido y se lo da a este alfa-cetoácido, este alfa-cetoácido se convierte en un aminoácido. Este aminoácido va a ser el aceptor de lo que es el grupo amino, que después se va a ir a metabolizar a lo que es el ciclo de la urea y lo vamos a profundizar cuando veamos ahí. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la AST? Que proporciona el sustrato, digamos, la materia prima necesaria, que es el NH3, el grupo amino, proporciona la materia prima para lo que es la síntesis de urea, porque después vamos a ver que este glutamato va a entrar a la mitocondria y va a dar lugar a lo que es el ciclo de la urea para poder, de alguna manera, eliminar este grupo amino que es tóxico para el organismo. Este pasaje del grupo amino, de un aminoácido, hacia un alfa-cetoácido, que termina siendo el aceptor, lo hace lo que es la AST y lo hace también la ALT. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Esto se lo pongo como dato, que necesitan lo que es la vitamina B6 o lo que es lo mismo piridoxalfosfato como cofactor para poder funcionar. Es una enzima que cuando hay algún daño hepatocelular, ¿tá? Se me lesiona lo que es tengo alguna lesión en lo que es el hígado, va a aumentar su concentración en sangre. Y si ustedes ven acá donde que está la ST, fuertemente tiene una actividad bastante importante en lo que es el hígado, tiene una actividad bastante importante en lo que es el músculo esquelético, por eso la vemos acá en enzimograma muscular, y también la vemos cuando tenemos falla hepática en los teóricos. ¿Por qué? Porque es una enzima que está concentrada en estos parénquimas. También, antiguamente, cuando no se tenían las troponinas ni las CKMB, ayudaba a que si había algún infarto, también aumentaba su actividad. El tema que, claro, es muy inespecífica para decir cuál es el órgano dañado. Es por eso que de alguna manera, por ejemplo, si yo tengo elevado lo que es la AST y a su vez la CK, fuertemente me llaman a lo que es el músculo esquelético, porque la CK en el hígado de alguna manera no está prácticamente. Entonces, ¿por qué está elevada la CK y la AST? Claramente este renglón no me lo estaría explicando. Cuando uno ve y empieza a hacer como estos cruces de enzimas, puede presuponer cuál es el órgano dañado. Por ejemplo, si yo tengo una alta actividad de la AST y de la ALT, con una actividad de la CK mínima, uno piensa fuertemente que el daño es hepatocelular. Por eso es que estas dos enzimas nosotros las vemos en funcional hepático como enzimas que se liberan a la sangre cuando el hepatocito sufre alguna lesión. Entonces, la AST nosotros la vemos ahora porque está en el músculo esquelético, está en el corazón y bueno, también está en otros parénquimos. Pero como estamos dando mecánica muscular, la tenemos que nombrar. Entonces, está distribuida también en forma ubicua, ustedes ven que están en todos estos parénquimas. Y tenemos que saber que esto también lo vimos en lo que es funcionalidad hepática, que tenemos dos AST, una AST citoplasmática, que tiene una vida media de 17 horas, y una isoforma, una isoenzima en realidad, que es mitocondrial, que tiene una vida media de 87 horas. ¿Por qué uno hace esta distinción? Porque si yo tengo un evento agudo, en lo que es el hígado, y acá en realidad me estoy metiendo en otro tema, pero bueno, ya que lo nombré, lo tengo que profundizar. Si yo tengo un evento agudo en el hígado, lo primero que se va a liberar es AST y ALT. Cuando yo las dosifico a ambas enzimas, como la AST tiene una vida bien cortita, la ALT siempre va a estar en mayor concentración que la AST en algo agudo.
Cuando algo ya es más crónico, que rompe la membrana mitocondrial, ustedes ven que la AST que se libera tiene 87 horas de vida media, entonces se invierte. Voy a tener, cuando el daño es crónico o bastante o más grave, voy a tener un aumento mucho más superlativo de la AST con respecto a la ALT, porque justamente la AST que anda a la vuelta vive prácticamente mucho más que la AST que es citoplasmática. Entonces, viendo todo esto, acá es donde uno empieza a hacer combinaciones para poder concluir, porque acá estamos hablando de muchas enzimas, pero bueno, ¿cómo las cruzo? ¿Cómo, cómo yo sospecho de algo en el hígado, de algo en el músculo esquelético, de algo en el corazón? Que hoy estamos puntualmente en mecánica muscular, eh, y bueno, nombramos los otros parénquimas porque todas estas enzimas que hemos estudiado están en otros parénquimas. ¿Cómo hago los cruces? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la AST y la LDH son dos enzimas que están prácticamente en todos lados, ¿tá? No son específicas de nada. A su vez, cuando vemos la ALT, vemos que si bien está en estos parénquimas acá, tiene en forma relativa porcentual una actividad muy alta en lo que es el hígado. Entonces, cuando yo tengo un aumento de la ALT, no pienso que tengo algo en el músculo esquelético ni en el corazón, ¿tá? Sino que me tira mucho más para lo que es el hígado. Si está acompañado justamente con un aumento de la AST, es como que de alguna manera acá no hay duda que lo que está sufriendo es el hígado. Después, si ustedes ven acá, la ACK total está muy fuertemente concentrada, una actividad bastante interesante en músculo esquelético y corazón, que es lo que hemos estado viendo en las primeras diapos de esta clase. Vemos que la CKMB solamente tiene una alta actividad enzimática en lo que es el corazón, tiene nula en el hígado. Entonces si nos sube, si tenemos un aumento de la CKMB, claramente no voy a pensar que tengo algo en el hígado. Si tengo la CKMB alta junto con la AST, esta AST no es porque se me rompió el hígado, sino que justamente esta AST, al estar en el citoplasma del cardiomiocito, libera CKMB y el cardiomiocito también libera lo que es la AST. Entonces ahí van surgiendo algunas combinaciones que ahora se las voy a poner acá abajo. ¿Qué más tenemos acá con respecto a la aldolasa? La aldolasa es muy parecida a la CK total. Tenemos que tiene una actividad muy alta en lo que es músculo esquelético y en lo que es corazón y miocardio. El miocardio y el corazón, quise decir. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión muscular esquelética, vamos para este renglón acá, ¿qué es lo que vemos? ¿Quiénes están en rojos? Entonces, vemos que la que está en rojo es la CK total y lo que es la aldolasa. Y a su vez, la AST, que la AST sube por cualquier cosa. Pero en este contexto, donde yo tengo dos enzimas citoplasmáticas del músculo esquelético elevado, como es la CK total y como es la aldolasa, ¿tá? Esto me sugiere fuertemente la lesión muscular del músculo esquelético. Por el contrario, cuando sospecho una lesión muscular cardíaca, cuando tengo que un aumento de lo que es la CK total, pero claro, voy a tener un aumento de la CK-MB. Que el músculo, dijimos que también tiene MB, pero la concentración relativa, la actividad enzimática relativa es muy diferente. Entonces, la CK total elevada con una CK-MB elevada, me pone en la pista de que puedo llegar a tener algo cardíaco. Si a esto le sumo que tengo la aldolasa elevada, de alguna manera más fuertemente aún me apoya lo que es corazón. Ustedes me dirán, bueno, pero la CK total y la aldolasa participan ya sea en el músculo esquelético y en el corazón, sí, pero acá quien me desempata es la MB. ¿Ah? La MB me hace pensar a mí que la CK total y la aldolasa está elevada porque la lesión es el corazón. La CK-MB es la que de alguna manera me inclina en la balanza para el corazón y no para el músculo esquelético. Lesión hepática que dijimos, la ST y lo que es la LT, muy fuertemente asociados a daño hepatocelular. Hemólisis, cuando nosotros sospechamos o vemos un resultado y no vemos la muestra, yo sospecho una hemólisis cuando tengo concentraciones muy elevadas de LDH y de AST, que son dos enzimas que juntas están fuertemente en el eritrocito. ¿Ah? Entonces me orientan, me sugieren fuertemente lo que es la hemólisis. Y después esta enzima, la LDH, que yo les comentaba que era muy inespecífica, cuando yo la encuentro elevada solamente, o sea, solamente elevada la LDH, sin
con una CK total normal, con una aldolasa normal, con las transaminasas normales, me sugiere fuertemente o una neoplasia, un linfoma o una enfermedad metastásica. Es por eso que, como les comentaba cuando vimos LDH en diapos anteriores, sirve como predictor de lo que son los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, porque bueno, aumenta en esas enfermedades. Entonces, con esta cuadrícula, con estas combinaciones, este, quiero transmitirles que, bueno, haciendo estos cruces uno puede presuponer qué parénquima es el que está afectado. Insisto con esto, obviamente que eh, esto viene de la mano de un dato clínico, esto viene de la mano de una historia clínica, pero la idea es hacer el ejercicio a ojos cerrados sin tener esos datos, solamente viendo la actividad de las enzimas en estos parénquimas y ver cómo son las posibles combinaciones para poder concluir. Eh, Poquito de preanalítica. ¿Qué pasa? Hay variables que de alguna manera a mí me pueden aumentar lo que es la concentración de CK, la AST y la LDH. Es por eso que en el enzimograma muscular le debemos decir a los pacientes que siga su vida normal. ¿Ta? Que si es un paciente sedentario, no salga a correr el día anterior o la semana anterior, o sea, que él no cambie su vida. ¿Ta? Obviamente que si es un paciente sedentario, no debe realizar ejercicio físico porque yo quiero que medirle las enzimas en lo que son las condiciones eh, naturales, normales del paciente. ¿Ta? Y el día del estudio, lo ideal es que llegue sin haber realizado caminata, o sea, vida normal. Si todos los días se toma un ómnibus para ir de su casa al hospital y ese día no vaya caminando, que siga haciéndolo su vida normal. Y debe ser, por supuesto, que en el horario de mañana, y la idea es que antes de la extracción debe reposar más o menos una hora para que estas enzimas de alguna manera puedan llegar a tener el nivel basal que siempre tienen. Todo eso lo que vimos era mezclando un poco de músculo esquelético y músculo cardíaco y vimos enzimas que estos dos parénquimas comparten. Pero ahora debemos hablar puntualmente de lo que es el músculo cardíaco, porque bueno, yo no me puedo quedar solamente con la CKMB, con la aldolasa, con la AST, ¿tá? Yo debo encontrar proteínas específicas que cuando se eleven yo no tenga ninguna duda de lo que está sufriendo es el corazón. ¿Tá? No, no puedo empezar a hacer formulitas y ver el porcentaje y demás. No. Entonces, cuando hablamos de corazón, tenemos que hacer énfasis en lo que son las troponinas. ¿Se acuerdan que les había dibujado al principio de esta clase que sobre la actina tenemos diferentes proteínas reguladoras? ¿Ah? Estas proteínas reguladoras son estas que ustedes tienen acá. Es decir, este es el sarcómero que ya vimos cómo se contraía. Y tenemos tres troponinas, tres tipos de troponinas que regulan el funcionamiento de la actina. Tenemos una troponina C, que es la que está acá, que tiene como función unir el calcio. Si se acuerdan cuando vimos metabolismo fosfocálcico, dijimos que el calcio iónico es fundamental para la contracción, quien ayuda a unirse a unir a la actina al calcio y que se dé esta contracción es la troponina C. ¿Qué pasa? No es cardioespecífica porque la troponina C de lo que es el músculo y el corazón es igual. Entonces no tiene nada diferente. A mí me ponen una troponina C adelante y yo con los métodos de laboratorio no sé si es una troponina C que salió del músculo o salió del corazón. Entonces, de verdad que no me estaría sirviendo mucho. El tema que después yo tengo dos troponinas más, que es la troponina I y la troponina T. La troponina I es porque de alguna manera inhibe la contracción. Acá se los dejo. Se une a la actina cuando no hay calcio y si no hay calcio me inhibe la contracción. Lo interesante de la troponina I es que hay una isoforma específica del corazón. Es decir, troponina I hay en el músculo esquelético y hay en el corazón. Pero son tan distintas que yo puedo decir, esta troponina I es del corazón y esta otra troponina I es del músculo. Entonces me da especificidad de órgano. Y lo mismo me pasa con lo que es la troponina T. La troponina T se une a lo que es la tropomiosina y me facilita lo que es la contracción. ¿Y qué se vio? Que esta troponina T también está en lo que es el músculo esquelético y lo que es el músculo cardíaco. Pero ¿qué pasa? La troponina T del músculo cardíaco es específica porque tiene, ¿qué es lo que tiene de diferente? Tiene
11 aminoácidos, acá la troponina T cardíaca tiene 11 aminoácidos distintos en más comparada con la troponina T del músculo esquelético. Le da especificidad de órgano. Y la troponina I, ¿cuál es la diferencia? La troponina I cardíaca tiene un residuo adicional de 31 aminoácidos que la hace diferente a lo que es la troponina I del músculo esquelético, dándome especificidad cardíaca. Entonces, bueno, ya dejo de pensar en lo que es la CK total, elevada, con respecto a la MB. Se siguen pidiendo todavía porque son complementarias, pero yo no voy a decidir la terapéutica de un paciente con el porcentaje de la CK-MB dividido la CK total, si tengo la troponina que yo sé que es cardioespecífica. Entonces, acá lo que les traigo es un poco lo mismo. En la troponina I cardíaca, ustedes ven que tiene 31 aminoácidos más comparada a la troponina I del músculo esquelético. La troponina T tiene 11 aminoácidos más en comparación con la que es el músculo esquelético. ¿Y qué hicieron los fabricantes? Esto es un inserto de un fabricante que diseña sus equipos automatizados para detectar troponina I. No, no es para que lo lean todo, pero quiero que vean que es un tipo sándwich. ¿Por qué? Porque utiliza dos anticuerpos monoclonales contra lo que es la troponina I. Es decir, un anticuerpo acá y otro anticuerpo acá que están en esta porción de 31 aminoácidos que no tiene el músculo esquelético. Los que diseñan em, y, equipos y, em, bueno, no me sale ahora, metódicas que van contra la troponina T también emplean dos anticuerpos monoclonales. El tema que acá los anticuerpos monoclonales los diseñan para lo que es la porción de 11 aminoácidos más, de esta porción que tiene 11 residuos de aminoácidos más en comparación al músculo esquelético. Entonces, se dice, sabiendo esto, que es una proteína cardioespecífica, se diseñan técnicas para de alguna manera medirla, así esté en concentraciones mínimas, porque una elevación de estas troponinas son de verdad que fuertemente un indicador bastante interesante de infarto agudo de miocardio. Insisto con esto, como lo he hablado en toda la clase, debemos ver la clínica del paciente y debemos ver el electrocardiograma del paciente, que eso lo hace el médico en puerta. Nosotros, como les digo, muchas veces estamos ciegos porque solamente tenemos este resultado de troponinas. Igualmente, una troponina elevada sugiere, como les digo, muy fuertemente, pero muy fuertemente, el infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿cuál usamos? ¿Cuál de las dos usamos? Si hay dos metódicas, bueno, al día de hoy se utilizan indistintamente. Las dos son cardioespecíficas, las dos sirven. Em, ¿Qué pasa? Esto es letra chica, muy letra chica, pero bueno, me parece interesante dárselo. Cuando yo tengo alguna enfermedad muscular, como es la distrofia, la polimiositis, la dermatomiositis, es decir, enfermedades de músculo, de inflamación de músculo, enfermedades de inflamación de músculo que ya también agarra un poco de piel, y enfermedad renal terminal, estadio 5, hay un aumento de la isoforma de la troponina T cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? En estas situaciones, el músculo empieza a generar troponina T que es igual a la troponina T cardíaca. Entonces, esto no sucede con lo que es la troponina I. En estas mismas situaciones, la troponina I cardíaca sigue siendo sintetizada por el corazón. En estas situaciones puntuales, la troponina T cardíaca, además de ser sintetizada por el corazón, también es sintetizada por el músculo. Entonces, las dos se usan indistintamente, es verdad, porque ya les digo, hay una parte de clínica y hay una parte de electrocardiograma que nos ayuda y nos apoya el diagnóstico. Pero si yo tuviera que elegir una, claramente, por más que esto sea un porcentaje pequeño de los casos, si yo tuviera que elegir una, voy a elegir una que no tenga ningún tipo de interferencia. ¿Tá? Pero se usan indistintamente, esto es una letra muy chica, pero bueno, me pareció interesante ya que estamos hablando de este tema con profundidad, ver este detallecito, porque nada, me parece que puede contribuir a nuestro conocimiento. Vamos a hablar del diagnóstico de infarto, porque bueno, hablamos de troponinas, T, troponina I, bueno, tenemos que hablar un poquito de infarto de miocardio. El diagnóstico de infarto de miocardio yo lo hago, o el médico lo hace, cuando tiene tres pilares positivos
dos pilares, perdón, de estos tres. Es decir, si yo tengo un electrocardiograma compatible con una clínica del paciente compatible, yo sin las troponinas, yo ya puedo hacer diagnóstico de infarto de miocardio. ¿Tá? Porque tengo dos de los tres. ¿Tá? Entonces acá puede haber muchísimas combinaciones. Pero insisto con esto, un electrocompatible y una clínica del paciente compatible, yo ni siquiera espero las troponinas. Si bien son cardioespecíficas, hay cosas que del electro y de la clínica del paciente que no dejan lugar a duda. ¿Por qué se da el infarto? Esto lo hemos hablado muchas veces y estos dibujos también son muy parecidos a los que les mostré en la clase de diabetes y por qué el diabético tenía riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa? El infarto se da por... Hay varios tipos de infartos, acá yo les voy a mostrar dos. Primero que nada está la placa ateroma que, ¿qué pasa? Este flujo que viene por acá puede de alguna manera satisfacer las demandas de estas células en un punto. Si yo tengo que correr porque pierdo el ómnibus y veo que el ómnibus me va a pasar, yo corro. Entonces, ¿qué pasa? El corazón va a necesitar más flujo para poder alimentar a estas células. ¿Y qué pasa? No le voy a poder dar flujo. Entonces, acá lo que hay es una isquemia que puede ser transitoria. ¿Y qué sucede? Como estas células de alguna manera no están recibiendo el oxígeno que necesitan, pueden eh, entrar en una situación de isquemia y empezar a liberar troponina y yo la encuentro en lo que es la sangre. Ahora, lo otro que puede suceder es que esta placa de ateroma de alguna manera se desprenda, termine bloqueando acá un capilar muy distal y o lo que puede pasar, pueden pasar las dos cosas, ¿no? Que acá cuando se desprende esta placa de ateroma deja a la vista de plaquetas, a la vista de la sangre misma, mucho factor tisular, mucho colágeno, es decir, un llamado a lo que es la coagulación. Entonces, claro, se me forma un coágulo acá que justamente impide el correcto flujo. En este caso también no tengo flujo, en este caso como medio que peor, ¿no? Porque acá un poquito yo me quedo tranquilo en reposo y se me va el dolor en el pecho y estas células comienzan nuevamente porque no llegaron a morir, quizás. Pero acá sí, acá en realidad yo tengo un taponamiento que si esto no se corrige rápidamente, ni siquiera le llega flujo. De este lado para acá el flujo no existe, isquemia y necrosis tendría que haber puesto acá, y aumenta las troponinas en sangre. ¿Tá? Pero esto es lo que pasa en lo que es la fisiopatología, dentro de lo que es la enfermedad misma. Nosotros no vamos a quedar con estas cuestiones acá, esto porque me pareció interesante mostrarlo, los dibujos siempre son muy ilustrativos. Y me pareció bueno poder entender cómo son los tipos de infarto. Y nos puede llegar em, datos clínicos donde tengan esto. Que esto significa síndrome coronario agudo con elevación del ST o síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El síndrome coronario agudo es un paciente que llega, te dice que tiene un dolor en el pecho, palpitaciones, y ese dolor se le irradia a mandíbula o a hombro izquierdo o a brazo izquierdo. ¿Ah? Eso es un síndrome coronario agudo. ¿Qué es con elevación del ST? Es esto acá. Si ustedes recuerdan el electro normal, acá, el electro normal tiene un segmento ST que es isoeléctrico. Cuando yo tengo este levantamiento, ¿tá? Y tengo una clínica compatible, yo acá las troponinas no me sirven mucho porque este electrocardiograma y a su vez el paciente que me narra una clínica compatible, yo automáticamente este paciente debe ser tratado y no espero las troponinas porque esto es sinónimo de que hay un gran vaso ocluido y se están afectando las células y la actividad eléctrica de las células está afectada, por eso yo veo este supradesnivel. Por el contrario, me puede llegar un dato clínico que diga síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es decir, tengo los síntomas, pero en el electrocardiograma todavía no es compatible. Ahí van a mandar troponinas y acá van a estar desesperados llamándonos en el laboratorio, porque claro, tienen solo la clínica. El electrocardiograma que se tiene que repetir cada 10 minutos no termina de definirles si el paciente está cursando un infarto o no. ¿Ah? Entonces, cuando ellos tienen solamente la clínica, el electro no es compatible, están desesperados por las troponinas. ¿Por qué? Porque les va a cumplir o no este segundo pilar. Ah, porque la clínica ya lo tiene. Y yo de estos tres preciso dos. Y acá es donde las troponinas de verdad que cobran un valor bastante importante en lo que es la definición de ese paciente. ¿Ah? Bien, creo que de acá más nada. Me pareció también interesante ver estas siglas que muchas veces vienen en los datos clínicos, y bueno, verlo con estos dibujitos también ayuda a comprenderlo mejor.
Entonces, vamos a ver un poquito cómo son los marcadores, la cinética, cómo la troponina en el tiempo aumenta y disminuye, y vamos a ver cómo aumenta y disminuye la mioglobina y la SKMB. Estas dos proteínas las hablamos al principio, ¿verdad? Estas dos enzimas las hablamos al principio. Tenemos que saber que la troponina, después de un infarto, ustedes ven acá, a las 2 horas ya comienzan a elevarse y más o menos tienen un pico al día y pueden permanecer, esto es fundamental, elevados hasta 10 días las troponinas. Yo al paciente tuvo un infarto hoy, le saco sangre a los 5 días, todavía la troponina la puede tener alta. ¿Ah? Entonces, como que no me sirve mucho para valorar reinfartos, porque bueno, está alta. Entonces es como que de verdad el reinfarto tiene que ser más poderoso todavía de la cantidad de troponinas que tengo en sangre para elevarme las troponinas. Es por eso que la troponina no me sirve como marcador de reinfarto. Entonces, miren acá, hablamos de la mioglobina. La mioglobina dijimos que tenía un alto valor predictivo negativo, es decir, si la mioglobina tiene un resultado normal, me aleja el infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa? De todas las proteínas, la mioglobina es la primera, es la más precoz en elevarse, tiene una duración de 24 horas máximo, no es cardioespecífico y no me estratifica el riesgo. Esto es lo que hablamos. Claramente la mioglobina dijimos que estaba ya sea en el corazón o en el músculo esquelético. No me estratifica el riesgo porque si está aumentada o reaumenta, no me pone en la pista si esto tiene más mortalidad o no para el paciente. Entonces, es una proteína que nos sirve por la negativa, por decirlo de alguna manera. Después hablamos de la CK. La CK, ¿qué pasa? También aumenta un poquito más tarde que la mioglobina, tiene un pico más o menos que es ahí a las 48, 72 horas que empieza a bajar, pero ¿qué pasa? No es cardioespecífico, porque dijimos que la CKMB estaba en mayor concentración en el músculo cardíaco, pero el músculo esquelético también la tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo la mido, digo que me puede estratificar el riesgo. ¿Por qué? Porque es me sirve para ver la mortalidad del paciente, cuanto más alta esté, peor es, pero me sirve mucho también para ver algún reinfarto, porque como baja más rápido, cualquier aumento, yo lo veo. Entonces, imagínense que si el paciente sufre un reinfarto a los 2 días, como esto viene bajando, yo espero que siga bajando. Si la CKMB aumenta, de alguna manera me pone en la pista de que esto es un reinfarto, cosa que no puedo hacer con la mioglobina porque cae más rápido. Y la CKMB tiene como esta particularidad que me permite ver este reinfarto. ¿Y qué pasa con la troponina T o la troponina I, cualquiera? Ustedes ven que llega a una mayor concentración y lo que demora en bajar, de verdad que son hasta 10 días, diría yo. Es cardioespecífica, por todo lo que hemos hablado. Acá tenemos ya sea la troponina T o la troponina I, ambas son cardioespecíficas y sí me estratifican el riesgo, ¿verdad? Cuanto más elevado sea el valor de troponinas, uno puede pensar que la lesión de ese corazón de verdad que es bastante importante. Y acá les traigo que cuánto yo necesito de troponina para hacer el diagnóstico de infarto. Entonces acá los invito a que vayan a este teórico, que lo dimos también cuando hablamos de percentiles, porque se define como una troponina positiva cuando supera el percentil 99 del método que estamos utilizando. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos valores de referencia? Dijimos que podíamos dar en un rango de valores o podemos decir un percentil. Y en las troponinas habíamos nombrado que el diagnóstico de infarto se hace cuando supero el percentil 99 del método que estoy utilizando. Es decir, que yo tengo una troponina, un valor de troponina mayor al 99% de las personas. Está dentro en este 1% acá. Y dijimos que según el método que yo estaba utilizando, si mido por un determinado método, el percentil 99 va a estar en 21 nanogramos litro y si mido por otro método, va a estar en 100 picogramos mililitro. Y eso, que quizás antes no lo entendíamos, lo vamos a entender acá. Cuando yo mido troponina T, este laboratorio mide troponina T y es positivo, el percentil 99 es superado cuando se superan los 100 picogramos mililitros. Por eso acá les ponía 100 picogramos mililitros. En este otro laboratorio que se dosifica troponina I, tenemos que el percentil 99 es cuando supera 21 nanogramos litro. Acá ustedes tienen 21 nanogramos litro.
¿Qué vemos acá? Este laboratorio me da valores de referencia que me dicen menor de 14 es negativo, no tenés que preocuparte, y positivo es cuando yo tengo mayor a 100. El tema es que acá me da 40, o sea, estoy en una zona gris. Y acá es donde viene esto de repetir, cuántas veces yo debo repetir para sacarme la duda. Bueno, lo ideal es que si yo estoy en una zona gris, puedo entrar o pude haber sacado sangre en una zona de la curva donde justamente las proteínas no hayan aumentado lo suficiente todavía, aún, claramente. Es por eso que cuando yo estoy en una zona gris, lo ideal es repetir la determinación a las 2 horas. A las 2 horas, de alguna manera, la cinética hace que yo encuentre o pase, mejor dicho, de valores no diagnósticos a valores diagnósticos. Después, esto en la práctica misma van a ver que muchas veces las curvas de troponina se hacen a las 2 horas, después se esperan 2 horas más y se vuelve a hacer, porque bueno, no queda muy claro. Entonces, bueno, es interesante esto que cuando estamos en una zona gris se debe repetir la determinación. Acá yo creo que nadie tiene duda de que el paciente tiene un infarto, ¿no? Ustedes ven que el límite superior es 21, o sea, este percentil 99 es 21 y el paciente tiene 25.494, o sea, de verdad que es muchísimo y obviamente que esto atrae una conducta terapéutica. Acá vamos a ver con un ejemplo. Esto es lo mismo que hemos venido conversando y acá les vengo con un ejemplo donde yo mismo les digo dolor torácico. Entonces, ¿qué se hizo? Se sacó una troponina T y se sacó una CK total y una CKMB masa, donde acá de alguna manera empezamos como a, a conjugar estudios, porque por troponina T ustedes ven que sigo en una zona gris. Ahora, cuando yo hago el ratio, de alguna manera esto me sugiere un origen miocárdico. ¿Tá? Acá lo que realmente se hizo fue esperar 2 horas y tener una nueva extracción y no tengo el resultado, lamentablemente este paciente lo perdí, pero bueno, tendríamos que ver cómo dio después de las 2 horas. Pero lo más importante, independientemente de cómo dio las 2 horas y demás, es que por más que hayamos subestimado o de alguna manera no lo hayamos dejado de lado, este índice de CKMB más a CK total, se puede seguir utilizando porque es un complemento a lo que es la dosificación de la troponina T. En este caso, si a las 2 horas de alguna manera sacamos sangre y este valor estaba en 200, ya veíamos que este índice, ya de pique antes de que las troponinas fueran elevadas, ya este índice nos ponía en la pista que estábamos frente a algo de origen miocárdico. Insisto con esto, nosotros en el laboratorio no tenemos el electro y muchas veces no tenemos acceso a la historia para ver la clínica del paciente. Solamente nos manejamos con estos números y es por eso que estos ratios nos ayudan a nosotros a levantar un tubo rápidamente y avisar que si bien la tropo está en una zona gris, obviamente que el médico que vea esto va a mandar una repetición a las 2 horas. Pero bueno, podemos ponerlo en la pista de que, bueno, este ratio sugiere verdaderamente el origen miocárdico. Acá les traigo otro ejemplo donde se le sacó sangre a un paciente el día 3 de febrero a las 10 de la noche, donde tenía un resultado de 40, también entraba en una zona gris. Y ustedes ven que acá el ratio me da 2,88, o sea, el ratio me da menor a 4, o sea, el origen es músculo esquelético. Pasaron 2 horas y se le sacó nuevamente un estudio. Y ustedes ven que acá la troponina se elevó, todavía sigue en zona gris, pero ¿qué ven acá? Que la CK total disminuyó y la CKMB más aumentó. Este ratio hace que esté en 3,76. Aún todavía estos resultados, sobre todo este ratio, no sugiere un origen del músculo esquelético. Pero bueno, vieron que de esta determinación a esta determinación aumentó y las troponinas también aumentaron. Es por eso que también les cuento, y esto nos sirve para reafirmar, que por más que a mí me digan repetí en 2 horas, a este paciente, por supuesto que cuando pasen 2 horas de esta determinación, se le va a sacar nuevamente sangre y se le va a hacer nuevamente el ratio para poder concluir. Miren acá les traigo valores de troponina I, también súper elevados, esto no queda duda de que es un infarto, con un valor de CK total. ¿Va? Esto es creatinfosfoquinasa, CK total, que claramente está aumentado. No tengo el valor de CKMB, pero quiero que vean, acá también tenemos troponina I de 255.900, o sea, tremendamente elevado, con una creatinquinasa cerca de 1000.
Acá también tengo una troponina I positiva, 140, con una creatinquinasa de 300. Vieron que la creatinquinasa, si bien acompaña a la troponina, em, en estos ejemplos no pasa las 1000 unidades internacionales. Pero miren acá, tengo 25.494, es decir, mucho menos que acá, y acá la CK llegó a 999, y acá tengo 25.494 con una CK de 33.462. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, leyendo la historia, este fue un paciente donde sufrió una herida en el pecho por un arma de fuego, entonces claro, lo que es la bala rompió corazón y rompió músculo. Eso es lo que nos explica esta actividad enzimática tan elevada de lo que es la creatinquinasa. ¿Ah? Pero bueno, claramente el daño miocárdico estaba también ahí en el paciente, dado que estos valores son compatibles con una lesión cardíaca. Pero me quería que ustedes vieran que si bien la CK aumenta, ¿tá? En el orden, capaz que hasta 5 o 6 veces más su límite superior, cuando vemos valores de verdad bastante elevados, eh, uno debe pensar que además de algo cardíaco, claramente capaz hay algo muscular. Y justamente fuimos a fijarnos en la historia y corroboramos que, bueno, justamente en este caso puntual, lo que le había pasado al paciente era que tuvo un daño en el corazón, pero bueno, el arma de fuego claramente rompe músculo, rompe un montón de estructuras fibrosas, de fibras musculares, quiero decir, que se refleja en este resultado de CK. Entonces, les traigo un pequeño caso para discutir. 55 años, vive en Parque Valle, que es herrero, dislipémico, hipertenso, obeso y diabético. ¿Da? Tiene un combo acá bastante interesante. 2 horas previa a la consulta, inicia con un dolor retroesternal opresivo de intensidad 9 en 10 que irradia a hombro y brazo izquierdo. Esto es un síndrome coronario agudo, claramente. Concomitantemente sudoración y palpitaciones. Entonces, acá la clínica yo ya la tengo. Dijimos, de los 3 pilares necesito 2. La clínica claramente ya está. El electrocardiograma informa un síndrome coronario agudo, dado por lo que les acabo de contar, sin elevación del ST. Es decir, no tengo justamente la elevación del ST que me ponga en la pista de que hay una obstrucción de un gran vaso. Pero claro, las troponinas, en este caso, de alguna manera terminan dándome el segundo pilar que yo necesito para decir que esto es un infarto de miocardio. Ustedes ven, así es como de alguna manera uno termina relacionando la clínica, el electro y las tropos. Acá les traigo otro. 40 años, cocinera, dislipemia, hipertensa, obesa, diabética. Está extraída por ambulancia tras accidente en moto, sin casco, sin pérdida de conocimiento, se destaca fractura expuesta a nivel de la tibia. ¿Ah? Refiere dolor torácico tipo opresivo que irradia a hombro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá yo lo que tengo es algo muy sugerente de que se rompió un montón de músculo. Cualquier golpe, traumatismo, rompe músculo. A su vez tengo una fractura expuesta a nivel de la tibia. Acá lo que me saca un poco de escuadra es por qué tiene este dolor opresivo. Porque bueno, capaz que la paciente justo está teniendo un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, que lógicamente genera ¿no? un disconfort en el tórax. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede llegar a interpretar como algo clínico porque justamente le irradia al hombro. Se le hace un electro que, bueno, no muestra la elevación del ST y se le hacen las troponinas justamente para desempatar y tenemos que dar un resultado muy bajito, menor al percentil 99 para esta técnica. Entonces yo tengo la clínica, pero tengo de alguna manera 2 pruebas que no son compatibles con infarto agudo de miocardio. Acá el médico, para quedarse más tranquilo, puede decir, bueno, le duele el hombro, es en un contexto de accidente, pero bueno, como es algo cardíaco, quizás no se quede tranquilo con una determinación sola y la vuelva a repetir, ¿tá? En este caso, en la foto de este momento, no tenemos nada para decir que es un infarto. A su vez, les traigo el resultado de la CK total y el resultado de la CK de masa.
claro, era un accidente en moto y todavía una fractura expuesta. La CK total rompió, o sea, se rompió mucho músculo acá. Lo que sucedió es que la CK total tiene una actividad bastante elevada y cuando hacemos el ratio tenemos que es un 1%. Claramente es inferior a 4%, ¿tá? Muy fuertemente tiene un origen del músculo esquelético. Por ende, con esta foto de ahora, más este contexto, nos aleja verdaderamente de un infarto. Eso es lo que es infarto agudo de miocardio. ¿Ah? Ahora lo que vamos a ver en estas dos o tres diapositivas que nos quedan son em, diferentes patrones no, diferentes analitos que nos pongan en la pista de que el paciente pueda llegar a tener una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca es cuando justamente el corazón es insuficiente y no puede de alguna manera cubrir las demandas metabólicas de oxígeno que hay en lo que son los parénquimas, o si lo llega a hacer, lo hace a costas de aumentar muchísimo las presiones. ¿Por qué? Porque hay alguna zona que puede estar muerta y claro, todo el resto tiene que aumentar la presión para poder eyectar lo que estaba eyectando, ¿tá? O no lo hace correctamente o lo hace a expensas de aumentar las presiones dentro de las cavidades cardíacas. Para hablar de insuficiencia cardíaca tenemos que hablar de cosas que se han ido descubriendo, perdón. Primero que nada, se descubrió algo que se llama péptido natriurético auricular, que era una molécula que me ayudaba a mí a eliminar mucho sodio. Y sabemos que de atrás del sodio va el agua. Entonces, era una molécula que de alguna manera me hacía disminuir la cantidad de líquido en lo que es el cuerpo. ¿Dónde se sintetizaba este péptido natriurético que se le dio el nombre de ANP? En lo que es la aurícula. Después, estudiando al chancho, al suino, se descubrió que este animal tenía otro péptido que se sintetizaba en lo que era el cerebro. Y se le dio el nombre de BNP, de Brain, de péptido natriurético de cerebral. Más acá en el tiempo se dieron cuenta los investigadores que este BNP, que llevaba el nombre de BNP porque se encontró en lo que es el cerebro, nosotros lo producíamos pero en el ventrículo. Ah, es por eso que tenemos que saber que si bien es BNP y las siglas traducen que es péptido natriurético cerebral, el BNP nuestro es del ventrículo, por eso ahora se le cambió el nombre y se le llama también como péptido natriurético de tipo B, porque claramente en nosotros no se sintetiza en el cerebro, se sintetiza en lo que es los ventrículos, sobre todo el izquierdo. Entonces, ¿por qué es toda esta perolata? Porque, ¿qué pasa? Em, Ambos péptidos lo que hacen es eliminar sodio porque disminuyen la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si yo disminuyo este eje, de alguna manera no reabsorbo sodio y todo lo que se filtra lo termino eliminando. Y si termino eliminando sodio, por consecuencia elimino agua. Y también lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo renal para favorecer aún más lo que es la salida de agua. Ahora, pero ¿por qué el cuerpo se inventó esto? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un síndrome coronario agudo, una valvulopatía, como puede ser, por ejemplo, una estenosis aórtica, donde yo tengo la válvula aórtica que hace una resistencia bastante importante al flujo, o soy un anciano, o tengo anemia, o tengo insuficiencia renal. ¿Qué pasa? Todas estas enfermedades hacen que en el cuerpo quede más líquido de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Si en el cuerpo queda más líquido de lo normal, lo que sucede en lo que son los ventrículos, como hay más líquido, hay un estiramiento de lo que son estas células, porque tengo más líquido de lo normal, y este estiramiento que se produce, producto de que tengo más líquido de lo normal, hace que se sintetice el BNP. ¿Tá? El cuerpo entiende que tiene un exceso de líquido porque tiene un estiramiento importante en lo que son los ventrículos, entonces dice, bueno, si tengo mucho líquido, inhibo el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona y empiezo a sintetizar BNP. ¿Para qué? Para justamente poder eliminar sodio por el riñón y atrás del sodio va el agua. ¿Qué pasa? Vamos a hablar dos palabras del BNP y ahora vemos cómo relacionamos la insuficiencia cardíaca con el BNP. El proBNP
o mejor dicho, BNP, que es la molécula activa, se sintetiza en los cardiomiocitos como una molécula que es pre-pro-BNP, ¿tá? Que se sintetiza así como pre-pro. Después sufre diferentes cortes y demás, y se le saca el pre y queda pro-BNP, que es esta molécula acá que vemos. Esta es la parte pro-BNP y esta es la parte, digamos, activa. Todo esto acá que les estoy señalando es el pro-BNP, todo esto. ¿Qué pasa? Cuando pasa la circulación, vemos que esta llave que está acá en un verde más claro que este, es lo que es el BNP, es lo que es la molécula activa. Esta molécula es la que genera todo esto de inhibir el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, de aumentar el flujo sanguíneo renal, es la molécula activa, que tiene una vida media de 20 minutos. O sea, yo a los 20 minutos no la encuentro más. Este otro extremo, que vendría a ser este otro extremo, que es la parte inactiva, se le dio el nombre de NT-proBNP, porque es el segmento N-terminal del proBNP, o sea, de esta molécula más larga. ¿Tá? ¿Qué pasa? ¿Por qué se mide en el laboratorio el NT-proBNP? Porque tiene una vida media mucho mayor. Y como son de alguna manera volcados a la sangre en cantidades equimolares, yo midiendo el NT-proBNP puedo saber cuánto BNP tiene el paciente. ¿Tá? En el laboratorio elegimos medir el NT-proBNP por estas 2 horas que tiene de vida media, que nos permite de alguna manera cuantificarlo y no perderlo por el propio clearance del organismo. Ahora, ¿qué pasa? Como dijimos, el BNP de alguna manera aumenta cuando tengo estas enfermedades. Entonces, es un analito que tiene poca especificidad para lo que es la insuficiencia cardíaca, pero tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, si el ProBNP está disminuido, a mí me aleja el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es como la mioglobina. Si yo la tengo disminuida, me aleja el diagnóstico de IAM. ¿Tá? Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un paciente que ya tuvo un infarto en su momento, que ahora llega con algunos síntomas de retención de líquido, que tiene las piernas hinchadas, que tiene dificultad respiratoria y no tiene ninguna otra enfermedad de esta, porque le sacamos sangre, sabemos que no tiene ninguna insuficiencia renal, tiene una hemoglobina normal, no tiene valvulopatía, no le duele el pecho. Cuando uno descarta el resto de estas enfermedades y hace un ProBNP y el ProBNP está elevado, me puede poner en la pista a mí de lo que está sufriendo este paciente es una insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Lo que tiene en realidad es una insuficiencia cardíaca que la propia insuficiencia hace que no salga la cantidad de líquido que tenga que salir, se acumula todo en el ventrículo, se estiran lo que son los cardiomiocitos y ahí es donde se sintetiza el proBNP, si bien digo, el proBNP que nosotros vamos a terminar midiendo. Acá les dejo algo que ahora les voy a mostrar una tablita que dice concentraciones inferiores de proBNP menores a 300 descartan insuficiencia cardíaca congestiva, mientras que es muy probable si es superior a 900. O sea, de verdad tengo que tener bastante ProBNP para decir el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Pero bueno, también nosotros en el laboratorio muchas veces no vemos al paciente, no sabemos por qué consultó, no sabemos los síntomas que tiene, pero bueno, el médico va a empezar a descartar estas cuestiones y va a ver si el ProBNP, si está elevado, descartando el resto, de alguna manera nos ayuda a diagnosticar lo que es la insuficiencia cardíaca. Quiero ver si de acá no me olvido de nada. Bueno, son hormonas que, el ProBNP, son hormonas que promueven la natriuresis, esto es lo que venimos hablando, que es la pérdida de agua, o sea, la natriuresis es la pérdida de sodio, pero va de la mano con la pérdida de agua. Es sintetizado por el ventrículo izquierdo porque se da este estiramiento, ¿ah? Y este estiramiento es sensado por las células miocárdicas. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una fibrilación auricular, que esto se mueve de manera desincronizada, puede también aumentar el ProBNP porque, bueno, me aumenta la presión del ventrículo izquierdo porque, bueno, tengo muchas contracciones desincronizadas que hace que no se eyecte todo como se tenga que eyectar y aumenta la presión acá, se estira todo esto y tengo un aumento del ProBNP. Existe también este péptido natriurético auricular, que en el laboratorio mucho no nos interesa, pedimos más que nada el ProBNP,
Y bueno, esto más o menos ya lo estuvimos viendo, que medimos el NT-proBNP, que es el segmento amino terminal, porque es el que tiene vida media más larga. Y bueno, esto lo vamos a ver ahora después. ¿Qué pasa? Esto es un dibujito, no es del todo, no es lindo, pero no importa porque acá lo que uno quiere es mostrarle gráficamente lo que pasa. De la aurícula izquierda nosotros sabemos que la sangre viene hacia el ventrículo izquierdo y es eyectado por la aorta hacia el resto de la economía. Cuando yo tengo un infarto, tengo ciertos soldados, ciertos cardiomiocitos que no van a poder cumplir esta función de bomba. Entonces, en cada latido, esto puede estar exacerbado por una infección, por una anemia, por un montón de cosas, puedo tener una insuficiencia cardíaca. Entonces, estos soldados que de alguna manera no están funcionando bien, más una infección o algo que pueda precipitar esto que les voy a contar ahora, puede darme insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a imaginar que yo tengo una infección, estoy usando una infección respiratoria, por ejemplo, o tengo anemia, no sé lo que ustedes quieran. Cuando tengo alguna de esas situaciones, lo que sucede es que toda la sangre que baja, cuando yo tengo pocos soldados, hay unas gotas que salen y hay otras que no. Entonces ustedes ven que lo que pasa es que la gota que queda, en cada latido queda una más, otra más, y esto se empieza a acumular y ustedes ven que acá se empieza a distender. Quiero que ustedes vean justamente que estas son las paredes del ventrículo izquierdo, que se llena de líquido y se empieza a distender, porque claro, tiene un montón de líquido. Esta distensión, lo que hacen los cardiomiocitos es empezar a sintetizar lo que es la molécula de eh, proBNP. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos que teníamos la molécula activa, que es la que promueve la natriuresis, y este es, segmento, digamos, NT, que es el amino terminal del proBNP, es lo que vamos a cuantificar en el laboratorio. Y acá es la tablita que yo les comentaba. Cuando nosotros tenemos valores de menores de 300 de proBNP, para cualquier edad, de verdad que plantear una insuficiencia cardíaca no tendría mucho sentido. Por el contrario, valores superiores a 900, si tengo menos de 75 años, es muy probable que tenga una insuficiencia cardíaca, que este valor aumenta al doble cuando soy mayor de 75 años. ¿Tá? Entonces, como concepto general, y me parece interesante hacer un resumen, el ProBNP aumentado no siempre significa insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Puede estar aumentado por otras cuestiones que si yo las descarto, ¿tá? Esas otras enfermedades, ahí sí es muy sugerente de insuficiencia cardíaca. El ProBNP se sintetiza en los ventrículos cuando hay una distensión, como por ejemplo en este caso, y me ayuda a lo que es la natriuresis y si pierdo sodio también pierdo agua. No quiero perder esto acá porque ¿qué pasa? Atrás de la aurícula izquierda, a la aurícula izquierda le vienen llegando lo que son las venas pulmonares. Y detrás de las venas pulmonares, esa sangre viene del pulmón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una función de bomba que el corazón no puede cumplir bien por un infarto, por ejemplo, todo lo que va quedando va refluyendo para atrás y termina que, de alguna manera, pasando las venas pulmonares para atrás y termina llenándome el pulmón de líquido, que este es el derrame pleural. Es por eso que la insuficiencia cardíaca puede generar un derrame pleural de tipo trasudado, que esto lo vimos cuando vimos líquidos biológicos, el origen de lo que era el líquido pleural y hablamos de los criterios de Light y demás. Entonces, si un paciente llega con falta de aire y a mí no me queda muy claro si está cursando un proceso infeccioso o es algo del corazón, puedo pedir el ProBNP, porque si el ProBNP está disminuido, yo ya sé que su falta de aire no es por algo cardíaco, sino que es por algo puntualmente por el pulmón. ¿Tá? Ya cuando el ProBNP me viene aumentado, puedo presuponer que lo que le está sucediendo al paciente es este mismo dibujito que ustedes tienen acá. Insisto, de vuelta con esto, hay que conocer los antecedentes personales, hay que conocer por lo que el paciente consulta, tenemos que tener una historia clínica o un dato clínico para poder cerrar el caso y no estar presuponiendo. Nosotros acá ya estamos con tiempo, no tenemos que tomar decisiones de ningún tipo y bueno, estamos tratando de entender la fisiopatología de las diferentes enfermedades, pero no tiene que ser todo presuposición, sino que de verdad cuando uno habla, tiene que hablar con confianza porque conoce el paciente, conoce los síntomas, conoce la historia clínica y puede presuponer que esto que estamos viendo es lo que verdaderamente le está pasando. Chicos, bueno,
Clase creo que súper larga, pero me parece que fue bastante productiva. Así que bueno, nada, me mandan mail, mensaje, lo que ustedes quieran para una mejora continua. Así que bueno, sería todo eso por hoy. No tengo nada más para contarles. Así que bueno, espero que hayan disfrutado y nos vemos la clase que viene. Saludos para todos.